Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular, a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presenta Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín. Amables oyentes, les saluda Carlos Alberto Torre Piloria Charles. Les doy la bienvenida a esta serie radial Comuna 1, la utopía nororiental, a través de Catovi Radio. Hoy con Álvaro de Jesús Grajales Marulanda, líder deportivo de la comuna, en la primera parte de este capítulo de deportes en la comuna. Durante este espacio conoceremos y reconoceremos algunos aspectos positivos y características más destacadas que identifican y proyectan a la Comuna 1 en cuanto al deporte. Comuna 1 Nororiental de Medellín, un territorio de talentos y proyección comunitaria pionera en procesos y proyectos de ciudad. Álvaro, bienvenido, gracias por permitirnos conocer a través de tu experiencia el significado positivo que ha tenido el deporte en sus diferentes disciplinas. Cuéntanos, ¿cómo y cuándo comienza a desarrollarse las acciones y actividades para promover la actividad deportiva en la Comuna 1? Carlos, muchas gracias por la invitación a dicho programa. Mi nombre es Álvaro Grajales, de la Comisión de Deportes de la Comuna 1. Soy presidente del Club Deportivo Pablo VI de la Comuna 1, del Barrio Popular 1. Y sí, eso es muy importante, ya que en ese entonces promovíamos mucho el deporte y llegamos a esa parte donde se hablaba sobre el tal POAI, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 1999. Y ahí fue cuando nos metimos y nos enfrascamos bastante en la parte deportiva, incluyendo y haciendo proyectos deportivos para nuestra comuna y nuestras comunidades. ¿Qué personas o líderes emprenden el liderazgo en el contexto deportivo? Bueno, Carlos, en ese entonces teníamos el apoyo de las juntas administradoras locales, el apoyo del INDE, el apoyo de la administración, de desarrollo social, en ese entonces se llamaba así. En ese entonces hablamos de Carlos Vina, que en paz descanse, que era el presidente de la Junta Administradores Locales, de Margarita Echeverri, que era la presidenta de la y la doctora Alice Eugenia Vargas, que era la directora del INDER, que era la de cabeza en sí de la parte deportiva. Sonia Valle, que era la dinamizadora de la Comuna 1 en ese entonces por parte de la administración, el señor Miguel Restrepo, el señor Andrés Felipe Restrepo, financiero del INDER, Mario Alberto Calle, el rector de la educación de la institución educativa Nuevo Horizonte, Irma Rendón, que en paz descanse también, de Juan Carlos Carmona, que era un insignia del deporte en la parte de la parte junior, o sea, lo que decimos los vejestorios. Tenemos a Carlos Rodríguez, que era de la comisión de arbitral en la Comuna 1, de Jaime Pérez, que también era un líder deportivo. Tenemos a Vladimir Maco, que en ese entonces se conformó una comisión de deportes
dirigida por Álvaro Grajales, en este entonces que fui coordinador general, Vladimir Manco que fue auxiliar, Guillermo Loaiza que fue auxiliar, Agustín Carlos que fue auxiliar, Juan Carlos Barrerama que fue auxiliar, Carlos Fidel Jaramillo que fue auxiliar y Jorge Jaramillo que era un colaborador que en paz descanse también, ya él falleció. Es de resaltar que en ese entonces todos éramos coordinadores de la misma índole. No nos, ¿cómo se dirá la palabra? No nos decíamos de que es el que manda, no, todos trabajamos en equipo. Se elaboró un acta de consolidación de los juegos deportivos de la comuna, firmada por la directora del INDER, por el señor Carlos Pina, por Inma Rendol, por Álvaro Grajales, que en entonces pero yo era el coordinador general, y ahí es donde empiezan y se inauguran los juegos por primera vez en Comuna 1. El deporte en la Comuna 1 ha logrado tener un impacto importante. Las justas deportivas, los líderes deportivos y la participación activa de sus habitantes a través del presupuesto participativo son un referente como pioneros del deporte a lo largo y ancho de las 21 comunas que conforman el distrito de Medellín. Catovi Radio promueve acciones, programas sociales y comunitarios que contribuyen al desarrollo y proyección de la comunidad en aspectos como el arte, la cultura, la comunicación, el deporte, los procesos de formación, la economía y otros aspectos de incidencia que se dan en nuestras comunidades. Estamos en el territorio. Creo que ha sido transversal. Nosotros desde el deporte, cuando fue inyectado por presupuesto participativo, siempre pensamos fue en el deportista. Obviamente al pasar el tiempo siempre nos relacionamos con los de alto rendimiento y por ahí en el 2011-2012 inclusive por presupuesto participativo le inyectamos 80 millones de pesos a un equipo para comprar una ficha en Bello, equipo profesional de microfútbol. Ese lujo se lo dio un profesor de Santo Domingo con un equipo de Santo Domingo. Entonces siempre ha sido importante para nosotros. Desafortunadamente, con menos presupuesto hacíamos más, ¿sí? ¿Dónde se veía valorada la plática del PP? Se veían los uniformes, que eran totalmente gratis. Nosotros allí inyectábamos también transporte. Nosotros teníamos unas modalidades de microfútbol y fútbol en unas categorías muy pequeñas, que eran los teteritos de 4 a 6 años, teníamos los benjamines de 7 a 9 años y el preinfantil, infantil y juvenil y prejuvenil. Entonces a los niños les mandábamos transporte. ¿Qué era el famoso transporte? Contratábamos camionetas de los mismos vecinos. Entonces esto siempre fue directa o indirectamente, siempre nos beneficiamos mucho. Nosotros llegamos a tener 3.500 deportistas, totalmente gratis. Entonces ha sido una experiencia muy bacana porque eso nos enseñó a formarnos como profesionales, nos llevó a una academia porque teníamos que dar calidad de deportes. Y es desde allí donde se han desmembrado actitudes malucas porque le quitamos mucha gente a las esquinas y fue desde allí donde de las mismas familias empezó a retroalimentarse por medio del deporte. Hoy llegando a tener un grupo mayores de 60 años, fútbol caminando, que lo queremos hacer como fugales nacionales o internacionales. O sea, con ese grupito tenemos que llegar a alguna parte. Y son compañeros que en alguna ocasión en nuestro territorio jugaron juveniles. Entonces, si nos podemos ver los tiempos, siempre ha sido como una cadena. Entonces, aquellos niños que jugaron teteritos pasaron a benjamines, de benjamines pasaron a preinfantiles, infantiles a preinfantil, preinfantil infantil, infantil prejuvenil libre mayores. Y hoy con el señor máster. Entonces ha sido una experiencia muy bacana desde el colectivo de nuestro territorio. Desde acá nosotros tenemos muchas figuras como James López en el fútbol profesional, que fue el 10 del América. Hoy tenemos a Juanes. Tenemos a Juanes
en Águilas, en el de Río Negro. Y tenemos un compañero hoy en Australia, lo tenemos del barrio Marco Fidel Suárez, que también es competencia y también hicieron parte de las justas deportivas de Comuna 1. Entonces vemos que se ha avanzado, se ha transformado el territorio en las modalidades de baloncesto. Inclusive hay un grupo de adultas mayores que entrenan todos los domingos a las 6 de la mañana en el barrio Granizal. Y no son propiamente de Comuna 1, sino que son del territorio, porque vienen de la Comuna 3, que es Manrique, de la 2, que es Santa Cruz, y de la nuestra, inclusive hasta unas compañeras de la 4, que es Aranjuez. Entonces ahí vemos, y por medio de eso también tenemos competitivos en karate, también del popular, una compañera, y tenemos un campeón municipal en boxing de discapacidad, también de nuestra comuna, y en estos momentos tenemos una niña de 13 años y ha sido reina 3 veces a nivel internacional, y es del popular. Entonces todo lo que nos ha dado el deporte ha sido con grandeza y con responsabilidad ante todo, porque creo que es una comuna muy, muy liderada al fútbol. Yo creo que el género que más se ve en nuestro territorio es el fútbol y el microfútbol. Entonces qué bueno compartir con todas estas experiencias, porque sí hay deportistas y tenemos de alto rendimiento. Álvaro, ¿cuál es el primer escenario deportivo que se da en la comuna? ¿Y cómo se construye? ¿Cómo se da ese espacio? Bueno, Carlos, en ese entonces no habían sino 2 canchas de fútbol, está hablando de fútbol, que era la cancha de Granizal, que era en tierra, sucesivamente, y la cancha del Rompoy, que también era de arenilla. Ya en su estructura más adelante fue donde vinieron a desarrollarse en nuestra comuna las nuevas estructuras, que en este momento la cancha deportiva de Granizal es la unidad deportiva Granizal con cancha sintética y diferentes equipos de deportes, como por decir algo, la placa deportiva de fútbol de jalón con sus respectivos estructuras de baloncesto y de voleibol. Y tenemos los parques recreativos de los niños, la parte de gimnasio al aire libre. En el Rompoy no hace poquito que se organizó la cancha como cancha sintética, comunidad deportiva. En ese momento también hubieron estructuras donde se realizó el parque gimnasio al aire libre, el parque para los niños y la estructura en sí de arreglamientos del escenario, como fueron las tribunas y se recogieron unas aguas subterráneas que habían allá y perjudican mucho la cancha. En estos momentos presentamos inconvenientes con la cancha porque los drenajes de la cancha sintética del Rompoy está en mal estado y no hay por donde corre el agua, los filtros son muy malos, se inunda la cancha. Y en cuanto a las otras placas polideportivas, las que no son de fútbol. En cuanto a las otras canchas polideportivas que son de cemento, como por decir algo, hemos tenido muy buena acogida, como son la cancha de la placa deportiva de los Tablones, la cancha deportiva del Carpinelo, del Compromiso, de Santo Domingo La Torre, de Santo Domingo 2 parte alta, de Santo Domingo 2 parte baja, de la escuela, de la cancha polideportiva del Metrocable. Tenemos la de Guadalupe, tenemos la de Guadalupe, tenemos la de la Avanzada. Y que recuerde otras, no, en el momento no me acuerdo las otras, hombre Carlos, pero sí,
siempre hemos tenido buenos escenarios, gracias al Señor, para poder ejercer la actividad deportiva y física de nuestra comunidad. Álvaro, ¿cómo se empieza a organizar las primeras estructuras deportivas, grupos, clubes o colectivos para emprender lo que son estos torneos y estas celebraciones? Bueno, Carlos, en ese entonces, en 1999, que salió el plan de ordenamiento territorial, se creó una comisión deportiva donde se iban a realizar diferentes proyectos ya estructurados, como por ejemplo hacer torneos deportivos de baloncesto, hacer torneos deportivos de fútbol de salón, de fútbol, de ajedrez, de billar, de ciclismo, de atletismo y diferentes modalidades que le permitieran a la discapacidad y al adulto mayor de entrar dentro de este ámbito deportivo. Aparece después de toda esta trayectoria, cuando se hablaba del POAI en 2004, el tema del Plan de Desarrollo Local. ¿Cuál ha sido la importancia y el aporte del presupuesto participativo para el deporte en la comuna? Bueno, Carlos, en ese entonces, ya por ejemplo en el 2004, cuando empezamos ya a crear una nueva estructura, ya por parte del presupuesto participativo, en el año 2004-2005, con el aporte del INDER de Medellín. Pero en sí, ya la comisión tenía todo estructurado para llegar a esas instancias con el ente deportivo. En ese entonces empezamos con un plan de realizar unas justas deportivas a nivel de comuna. En ese entonces creamos un logo, creamos un escudo, creamos un eslogan, y ahí fue donde empezó. Ya en estos momentos la única comuna a nivel de Medellín y a nivel de corregimientos es la única comuna que tiene su propio logo deportivo. Y esto tanto que llegó a diferentes comunas y a diferentes corregimientos donde nos cogieron y se pegaron de nuestro proyecto y lo acogieron y nos dieron la prioridad, nos dieron positivismo, y es tanto que en ese entonces ellos también se pegaron a lo de nosotros como pioneros del deporte. Ejemplo, por ejemplo, hoy hay varias comunas donde solamente aparece el nombre de ellos, que dice Comuna 2, Comuna 3 y así sucesivamente, Carlos. Pero ha sido muy importante este logros, esta nueva estructura. Nos han apoyado mucho por parte de, como le dije anteriormente, por parte del INDER, por parte de la administración. Es tanto, nosotros en la Comuna 1 somos los que tenemos el mayor presupuesto a nivel nacional, perdón, a nivel municipal, con respecto a todas las otras comunas y corregimientos. En ese entonces, en el 2004, hubo un presupuesto donde ya habíamos estructurado y planeado cuánto se gastaba en una cosa, cuánto se gastaba en la otra, y así sucesivamente, ítem por ítem. En ese entonces, el presupuesto fueron de 400 millones de pesos, que para en ese entonces la plata valía mucho. Y ahora no, ya ahora 400 millones de pesos no es nada. Y ahora hay que implementar más proyectos según la parte económica de los implementos, cuánto vale, cuánto no vale, qué vale esto, qué vale una cosa y qué vale la otra. Entonces ya hay que incrementar más el presupuesto. En estos momentos el presupuesto del año pasado creo que estaban como en 2.000 o 2.500 millones de pesos. No me acuerdo bien en forma, pero porque no he tenido pues esa fortuna de estar ya prácticamente metido ya casi de lleno en ello, porque en verdad la parte deportiva tiene muchos sinsabores también, que hay que hablarlos, porque uno no puede hablar siempre de todo
a todas las cosas positivas, pero también hay que hablar un poquito de las cosas negativas. Entonces, no voy a mencionar de las partes negativas porque yo sé que es maluco, hombre, Carlos. Es mejor uno ser positivista y seguir adelante con todo este proceso, Viloria. Teniendo en cuenta que ustedes, cuando existía el POAI, antes que apareciera presupuesto participativo, ya venían organizándose y estructurándose en los liderazgos y resaltando el nombre de esas personas, como nos hablabas hace un momento, más toda la experiencia que asumieron y llegar con ideas nuevas y contextos tan interesantes que se convierten en ejemplo para las otras 20 comunas de Medellín, al punto de ser pioneros y regar esas ganas de seguir trabajando por la comunidad. A hoy en día, ¿cómo sientes que se ha dado todo el desarrollo deportivo, teniendo en cuenta todos esos liderazgos como ustedes desde el inicio y los nuevos liderazgos? Carlos, ve, todo es relativo. Lo que pasa es que en estos momentos el plan de ordenamiento territorial en ese entonces era apenas un principio donde empezamos a elaborar todas estas ideas y todos esos proyectos. A raíz de que se fue formando las comisiones, fuimos estructurando y mejorando las cosas. Que incluso en ese entonces teníamos mucho el apoyo de las juntas administradores locales, en cabeza del señor Elkin Pérez, que era el presidente de las juntas administradores locales, y éramos muy unidos en ese entonces. Ahora, maluco hablarlo, ahora las cosas son muy diferentes, las cosas ahora ya se manejan de otra forma, que fulano esto, que fulano aquello, porque es que hay muchos intereses también en ese entonces. En el entonces que le digo yo, en el POAI de 1999 y quizás en los principios del año 2004, 2005 y sucesivamente, no se veía eso. Es tanto, nosotros queríamos trabajar y trabajar gratuitamente hasta que ya llegó la parte del ente deportivo, que fue el INDER mismo, en que digo, no es que yo no los puedo tener colaborando a ustedes haciendo esos trabajos porque eso implica riesgos. Entonces hay que hacer un incentivo económico, como por decir algo, pagar una seguridad social, pagar unos riesgos profesionales, etcétera, etcétera, y que les quede algo a ustedes para que sustenten a la parte económica, sea para que lleven algo a sus casas. Entonces ahora en día ya esto implica muchas cosas, ya en estos momentos ya esto lo quiere manejar todo el mundo, ya todo el mundo quiere estar metido en eso, claro, porque ya hay plata, ahí sigue, porque hay plata. Porque no vieron eso antes, que lo importante era iniciar con estos procesos e ir trabajando gratuitamente, independientemente de que no hubieran dineros. Pero es tedioso, hombre, Carlos, ya ahora en día esto ya está maluco, están metidos uno dentro de estas cosas, porque en verdad eso desgasta y que tenga uno que estar a toda hora que ya tiene que meterse uno a tal parte, que porque si no no le da nada, o que si no le dan trabajo, que tal vez. Entonces más bien uno a veces se va deteriorando y se va retirando de todas estas cosas. ¿Se puede decir entonces que sigue siendo positivo el desarrollo del deporte en la comuna y sigue siendo ejemplo? Sí, claro. La parte deportiva en la Comuna 1 siempre ha sido pionera y siempre va a seguir pionera, independiente de todos los obstáculos que hayan, Carlos. Lo que sí es de resaltar el empuje que la gente le pone, las ganas que la gente le da. La gente ya todas horas pregunta y vea cuándo va a ser las justas, cuándo va a ser la parte deportiva, cuándo va a ser esto, una cosa y la otra. La gente pregunta, pero uno como de liderazgo, como comisión de deportes, por decirlo algo así, uno se va desgastando por tanta inconsistencia que hay en el momento con la parte deportiva, recreativa y actividad física de la comunidad. Álvaro Grajales, dirigente y líder deportivo en la Comuna 1 Nororiental de Medellín. Agradecemos que nos hayas compartido toda esta información, toda esta experiencia para el conocimiento de la comunidad
Esperamos de que sigas liderando procesos, que sigas trabajando por el bien del deporte y llevando esa parte positiva hacia adelante. Sí, Carlos, ya te agradezco mucho pues por la invitación, ya con estas edades que tenemos, ya con 66 años, encima ya uno se va deteriorando. Y sí, ¿no? Y como te digo, ahí seguimos adelante y seguimos promocionando más el deporte, así tenga la edad que tenga y así uno se deteriore. Pero sí, en verdad, si desean más información, necesitan más algo en que más se les aporte, con mucho gusto, aquí estoy a la orden. Tengo un historial muy grande, esto apenas es el principio, Carlos. Esto apenas es el principio, porque yo tengo un historial desde el 2000, imagínate vos, desde 1999 a la fecha del 2025. Carlos, eso es como para hacer un libro. Yo también fui parte del plan de desarrollo de la Comuna 1, donde se abarcan todas las comisiones como deportes, cultura, economía, empleo, infraestructura, etcétera, etcétera, todo lo que se llama ya a nivel de Comuna 1 que se desarrolle y que se necesita. De todas maneras, siempre a la orden, Carlos, y por acá estaré dispuesto a colaborar en lo que más se pueda. Agradecemos a nuestros oyentes su atención en este episodio de la serie radial Comuna 1, la utopía nororiental. Yo soy Carlos Alberto Torres Viloria Charles. Les invitamos a escuchar la segunda parte de este capítulo de Deportes en Comuna 1 en esta serie radial a través de nuestra señal de audio en www.catovi.co y nuestras redes, aplicaciones y plataformas sociales de Catovi Radio en Facebook, Instagram, X y YouTube. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular a través del Programa de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. Catovi Radio presentó Comuna 1, la utopía nororiental. Un programa que nos habla sobre el contexto de la comuna. Cómo se ha dado su desarrollo social, comunitario, su mayor potencial, características y aspectos relevantes que muestran a la comunidad como espacio para vivir, compartir y construir. Comuna 1. La utopía en la esquina nororiental de Medellín.